Estamos en guerra. Y esto es una proclama que no pretende ser un anuncio alarmista o una proclama gratuita. Estamos en guerra, aunque los medios y los agentes políticos se esfuercen por ocultarlo. Estamos en guerra, aunque los frentes de combate están muy lejos de nosotros. Y estamos en guerra, en una guerra que se manifiesta, por ejemplo, en la llegada de oleadas de inmigrantes que se juegan la vida, no porque esperen aquí enriquecerse, sino simplemente porque la vida en sus lugares de origen se ha vuelto absolutamente intolerable. Y se manifiesta también aquí en una implacable política de recortes sociales que busca preservar la exigua tasa de ganancia en un sistema condenado a la crisis por su propia lógica. Es una crisis que obliga a las corporaciones a buscar cada vez con más ahínco sus fuentes de materias primas, su fuerza de trabajo, sus mercados, en un mundo globalizado y que necesita invertir cada vez más en seguridad, mientras desestabiliza y provoca enfrentamientos y conflictos por doquier. Es la guerra mundo, tal como la caracterizamos desde el Frente Antiimperialista. Una organización para el pensamiento y la acción que nació hace poco más de 6 meses con el objetivo de luchar contra el fraccionamiento de las resistencias y las solidaridades con unos u otros pueblos en el entendimiento de que todas las luchas comparten un enemigo común. Nuestro objetivo es levantar el internacionalismo como una genuina expresión de solidaridad con el legítimo combate de los pueblos por su derecho a regirse por sí mismos y a disponer de sus propias riquezas. Para ello, este Frente Antiimperialista nos hemos organizado en el Estado español como un agregado de personas empeñadas en sus propias luchas solidarias que comparten una misma visión sobre las causas de esta guerra mundo. Una organización que no tiene más fronteras que nuestros fundamentos políticos, tercamente empeñados en señalar como culpables a quienes nadie parece querer reconocer como tales. Así se nos habla de los refugiados como una amenaza existencial a la esencia europea. En el mejor de los casos, se apela a los sentimientos de piedad hacia su sufrir, pero todos evitan señalar las verdaderas causas de la tragedia. La criminal intervención de las potencias euroatlánticas en un mundo que no es de ellos, pero para el que fabrican las excusas necesarias que justifiquen su intervención. Este es el verdadero papel de la OTAN, una organización publicitada como el pilar de la seguridad de Occidente, pero que es en realidad el ariete violento de la razón de la fuerza para destruir a los estados y las estructuras que oponen resistencia a la imposición o para mitigar las consecuencias desagradables sobre las poblaciones propias del primer mundo de sus procesos de desestabilización, desestructuración y enfrentamientos identitarios en el sur global. En este contexto, la OTAN se dirige hacia la celebración ritual de su cumbre bianual en Bruselas, el día 12 de julio, con un programa en el que se incluyen cuestiones tales como la elevación de los presupuestos de defensa de los socios hasta un 2% del Producto Interior Bruto, la modernización del armamento nuclear para hacer estas armas más utilizables, como ellos dicen, a la vista de que las armas nucleares estratégicas suponen la evidente destrucción del planeta, están reconvirtiendo las armas de empleo táctico
para poder regular su potencia y desplegarlas en la frontera de Rusia de manera que puedan ser utilizables, sin desencadenar, sin la capacidad, o sea, sin la posibilidad que eso desencadene una represalia por parte de Rusia. A mi izquierda va a empezar su intervención Alberto Cruz, conocido por todos nosotros como el autor del blog El Territorio del Lince. Gracias por asistir. Este tipo de actos solo tienen interés si se aportan análisis y elementos de discusión y debate que sirvan para fortalecer el trabajo presente que se está haciendo, en este caso contra la OTAN, y para mí lo más importante, para el trabajo futuro, cómo hay que abordar este asunto. Mi especialidad es la geopolítica y voy a hablar de ello, y para hablar de ello me he vestido como Jano. Jano era un dios romano que tenía dos caras. Jano podía hablar del pasado y al mismo tiempo podía hablar del futuro. Pues eso es lo que yo voy a hacer aquí, como Jano, no hablar del pasado ni del futuro, pero sí venir con una cara optimista y una cara pesimista. La cara optimista es que, bajo mi punto de vista, la OTAN está más débil que nunca. La cara pesimista es que, precisamente por eso, la OTAN es más peligrosa que nunca porque cada vez tiene más capacidad de intervención en el interior de los países que forman parte de la OTAN. Parto de la premisa que ya estamos en el siglo de Eurasia. Eurasia es el eje sobre el que está pivotando todo el siglo XXI. Eso supone que la hegemonía occidental está desapareciendo cada segundo que pasa. La hegemonía de Occidente sobre el mundo se ha sustentado en 4 grandes supraestructuras: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y sobre las 3, una argamasa que unía a todas, que era el poder militar, la OTAN. El Fondo Monetario y el Banco Mundial están no de capa caída, pero sí bastante debilitados, porque ya ha surgido una alternativa viable que los diferentes pueblos del mundo están viendo como una alternativa más interesante y menos gravosa para ellos como pueblos que el Fondo Monetario y que el Banco Mundial. Esa alternativa es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que aparece en enero del 2016 y que ahora en junio del 2018, aparece en enero del 2016 formando parte del BEI 56 países, y que ahora en junio del 2018 ya forman parte del BEI 86 y otros 15 han pedido ser admitidos como miembros de pleno derecho este año. Es decir, que cuando finalice 2018 habrá 101 países, y en el mundo hay 190, según la ONU, que van a formar parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. En el mes de abril de este año ha habido una reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, en el que ha hablado precisamente del peligro que supone para ellos, evidentemente para ellos, para Occidente, dicen ellos, y para el sostenimiento del orden mundial liberal, es la terminología que utilizan, no solo el funcionamiento del BEI, sino la expansión del BEI. Como digo, eso está provocando una debilidad evidente de 2 de las supraestructuras en las que se asienta el poder occidental. La otra supraestructura es la Organización Mundial del Comercio. Si el Fondo Monetario y el Banco Mundial están siendo atacados, por utilizar una expresión bélica, ya que hablamos de la OTAN, desde fuera, desde Eurasia, la Organización Mundial del Comercio está siendo atacada desde dentro, desde Estados Unidos. Por tanto, la única argamasa que hay, que habría o que quedaría para poder aglutinar esta hegemonía occidental que está basada en estos 3 pilares más la OTAN, es la OTAN. Y como digo, mi análisis es que pese a todo y pese a lo que se está anunciando de la OTAN y de lo que se va a discutir en esta reunión de julio, y ahora intentaré aportar algunos otros elementos, la OTAN está más débil que nunca. El gran poder hegemónico son de estas 4 supraestructuras, OTAN, Fondo Monetario, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, es Estados Unidos. Por tanto, hay que hablar un poco de Estados Unidos.
Durante los últimos años de la administración Obama, Estados Unidos fue consciente de este fin de la hegemonía occidental e intentó, a regañadientes si queréis, pero intentó adaptarse a este fin de la hegemonía occidental. Y esto se visibiliza de tres maneras. La primera es que Obama puso en marcha una estrategia de seguridad nacional en la que todo el giro de política exterior, económica y política de Estados Unidos giraba hacia Asia. Se daba cuenta qué estaba pasando, el surgimiento de Eurasia como el eje sobre el que pivota el siglo XXI. Pero hay dos hechos clave que ponen de manifiesto que Estados Unidos veía este tipo de cuestiones, cómo la hegemonía occidental iba desapareciendo. El primero es Siria. Estados Unidos se vio obligado a aceptar el plan de Rusia en Siria para el desmantelamiento del programa de armas químicas de Bashar al-Assad. ¿Os acordáis de esas historias? ¿Os acordáis que se hablaba de un ataque a Siria y que hubo un ataque por parte de Estados Unidos y que 2 de esos misiles fueron interceptados por contramisiles rusos en el Mediterráneo, etcétera, etcétera? Acordaos de esas historias. Pero el hecho determinante que pone de manifiesto que sí, que Estados Unidos era consciente, insisto, a regañadientes si se quiere, de esa pérdida de hegemonía occidental, es la firma del acuerdo nuclear con Irán. Eso es lo que académicamente se le ha denominado el post-americanismo. Intentar adaptarse a ese fin de la hegemonía occidental, insisto mucho en lo de occidental, pero Obama es pasado, es futuro, lejano. El presente es Trump, y Trump gana las elecciones, y Trump lleva de presidente año y medio, y Trump pone en marcha un neoamericanismo que se diferencia del post-americanismo de Obama, en que Estados Unidos se resiste al fin de la hegemonía estadounidense, aunque le da igual el resto de sus hasta ahora aliados. Estados Unidos quiere mantener la hegemonía, Estados Unidos quiere mantener el predominio en la energía, sobre todo, se asienta este neoamericanismo de Trump en el intento de mantener el predominio del comercio energético y especialmente en la supremacía del dólar como moneda del sistema financiero internacional. Así hay que entender la actitud de Trump con Europa, sus supuestos aliados que son vasallos en realidad, puesto que son incapaces de hacer frente a lo que haga o decida Estados Unidos. Donald Trump está humillando a Europa conscientemente. Eso se ve en la última reunión que ha habido del G7, es la imagen más manifiesta. Se ve en las presiones, en las amenazas y en las extorsiones que está haciendo a Alemania para que Alemania no siga adelante con la construcción del gasoducto Corriente del Norte 2, un gasoducto que surtiría a Alemania de gas, valga la redundancia, desde Rusia directamente sin pasar por Ucrania. Ucrania solo tiene una política exterior. Desde que desaparecieron la Unión Soviética y es país independiente, la única política exterior de Ucrania es abrir y cerrar el grifo del gas. Me mosqueo con los rusos, cierro el grifo y presiona a Europa para presionar a los rusos. Me mosqueo con Europa, presiona a los rusos para presionar a Europa. Esa es la única política exterior de Ucrania. Para solventar este tapón, Alemania y Rusia llegan a un acuerdo para la construcción de ese gasoducto y, oh sorpresa, quien se está oponiendo a eso es con mucha virulencia Estados Unidos, porque quiere vender a Europa su propio gas. Quiere mantener, como digo, el predominio de la energía. Y el tema del dólar. Estamos viviendo una etapa de desdolarización todavía no acelerada, pero ya bastante sorprendente. El 26 de marzo de este año, China puso en marcha el Petroyuan. Han pasado 2 meses. En estos 2 meses, China se ha hecho con el control del 12% del comercio de petróleo mundial, el 12% en 2 meses. Eso significa muchos miles de millones de dólares que han desaparecido de la economía mundial y especialmente de la economía estadounidense. Eso es lo que está intentando evitar Trump con la imposición de aranceles a China, por ejemplo.
Pero, oh sorpresa, Trump no se contenta con la patada a la mesa en el G7 o con las amenazas y extorsiones a Alemania por el gasoducto, sino que impone aranceles también a la Unión Europea. Y esos aranceles afectan a la economía de la Unión Europea en muchos aspectos, el aluminio, los coches, en fin. Por eso digo que la política de Estados Unidos, este neoamericanismo, es intentar hacer América grande otra vez y le da igual lo que pase con el resto de Occidente. Esa es la diferencia entre el neoamericanismo y el postamericanismo. Para sustentar esta política, Estados Unidos ha dado un aparente giro a esa política militar. Cuando Trump gana las elecciones, lo primero que dice es que la OTAN es obsoleta. ¿Os acordáis de esa historia? Y ahora, de repente, para Estados Unidos la OTAN ya no es obsoleta. Curiosamente. O por lo menos ya no lo dice. Y aquí yo hago esta matización. Por lo menos ya no lo dice. Sorprendentemente, teniendo en cuenta lo que os he contado, en el año 2017, es decir, el año pasado, la OTAN celebró, no sé si es la expresión que se utiliza, la expresión militar, o realizó 28 maniobras a lo largo de todo el año 2017. La pregunta es, ¿quién presionaba? ¿Presionaba a Europa o presionaba a Estados Unidos? Yo creo más bien que presionaba a Europa, para intentar que Estados Unidos cambiase de criterio, que no dijese que la OTAN es obsoleta, que no sé qué, que todavía tenemos un papel importante que jugar, el coco de Rusia nos amenaza, nos agrede, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? 28 maniobras en un año, más de 2 al mes. 40 países participaron en estas maniobras, son más de los que forman parte de la OTAN. A lo mejor nos ayuda a entender el porqué de la expansión de la OTAN cuando se habla de socios globales como Colombia, socios globales como Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas otras pseudoestructuras que tiene la OTAN. Ahora mismo, la OTAN va a poner en marcha, después de la cumbre de julio, las megamaniobras más grandes en los últimos 25 o 26 años, después de la desaparición del Pacto de Varsovia. Maniobras que se celebran en Noruega. ¿Y por qué en Noruega? Y no en Portugal, o en Italia, o aquí. ¿Por qué Noruega? Noruega es el país que tiene la OTAN más cercana al Ártico. ¿Y qué está pasando en el Ártico? Pues 3 cosas. La primera es que, como consecuencia del cambio climático, este que estamos sufriendo aquí con los 40 grados de Madrid, como consecuencia del cambio climático, ha desaparecido el 40% de toda la capa de hielo del Ártico. Eso que ha generado, que ha aparecido una inmensa extensión de tierra que hasta entonces no se podía explotar. Y, oh sorpresa, en esa inmensa extensión de tierra hay ingentes reservas de gas y de petróleo, especialmente de gas. ¿Y qué país ha sido el primero que tuvo la visión de ver qué estaba pasando en el Ártico, de ponerse a trabajar en el Ártico? Rusia. Y Rusia ya tiene bases militares en el Ártico, tiene especialmente empresas gasísticas, gasoductos, y ya está exportando gas desde el Ártico hacia China, por ejemplo. Hasta el punto que China ha decidido que uno de sus programas estrellas, sobre el que va a pivotar también todo el siglo XXI, la nueva ruta de la seda, pasa por el Ártico. Las maniobras de la OTAN en Noruega tienen como finalidad también asustar a Rusia, decir, vamos a intentar controlarte lo que estás haciendo en el Ártico e impedir la expansión de la nueva ruta de la seda por toda esa zona. Pero pese a todo, yo lo veo más como una cortina de humo que como una intención de amedrentamiento, de poder militar. Esa es mi cara positiva que luego sigo manteniendo y que luego os diré, ¿no? Curiosamente, el lenguaje que se está utilizando para defender, para comentar estas maniobras en el Ártico, en Noruega, con el Ártico como objetivo, es que Rusia está impidiendo la libertad de navegación en toda esa zona. Evidentemente, la libertad de navegación depende, cómo se mire. ¿Qué es eso de libertad de navegación? ¿Que tú vayas y entres hasta el mismo sitio donde está la base rusa? Pues evidentemente los rusos te van a decir que no. ¿Dónde está el gasoducto? Pues te van a decir que no. Curiosamente, este mismo discurso, la libertad de navegación, es el que está lanzando Estados Unidos, aquí sí Estados Unidos y no como OTAN, en el Pacífico, en el mar meridional de China. Habréis oído hablar del asunto.
Y también se argumenta que Estados Unidos tiene que estar allí para defender la libertad de navegación que China está impidiendo porque no sé qué sitios y no sé qué islas, y entonces que hay que pedir ayuda a los aliados, y muy voluntariamente y muy agradablemente los vasallos tradicionales de Estados Unidos en Europa, que son Francia y que son Gran Bretaña, han decidido enviar barquitos para ayudar a Estados Unidos a controlar lo que están haciendo los chinos en el mar de China y todo este tipo de cosas. Es decir, hay dos movidas simultáneas en dos partes del mundo muy alejadas con el mismo objetivo: Eurasia. Controlar a los chinos en el Pacífico y controlar a los rusos en el Ártico. Es la constatación más evidente de lo que os estoy diciendo. El mundo está pivotando sobre Eurasia y lo que se está haciendo es intentar evitar lo inevitable. Y digo intentar evitar lo inevitable. Yo creo que son conscientes de eso todo el mundo, y especialmente Estados Unidos y en menor medida los países europeos. Pero Estados Unidos es muy consciente de lo que está pasando. La OTAN sí está activa, muy activa en Europa. Está activa porque es la única zona del mundo donde puede estar activa, porque es lo que dice su propia estructura, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fuera de aquí apenas puede intervenir legalmente, según el derecho internacional, ¿no? Y entonces donde enreda es en Europa. Y ahora mismo la OTAN está enredando en dos países claves también con estos dos objetivos en mente. La OTAN está enredando en Polonia y la OTAN está enredando en Macedonia. Polonia es un país rusófobo hasta decir basta. Polonia es el único país que ha hecho caso a Trump cuando dijo la OTAN es obsoleta y lo que tenéis que hacer es pagar más. Y entonces los polacos han dicho, pues muy bien, pues yo pago. ¿Cuánto quieres? $2.000 millones por tener una base. Pues venga, te pago los 2.000 millones y ponemos una base en Polonia. Eso es lo que está pasando. Pero eso tiene una finalidad también. No se puede poner ese tipo de base tan enorme que se va a construir en Polonia en Noruega, porque eso pondría más que de los pelos a Rusia. Las amenazas de Rusia no suelen ser en vano. Pero sí se puede hacer en Polonia por una razón. Primero, porque está relativamente cerca del Ártico, digo relativamente, pero sí puede servir para cortar el gasoducto del que os hablaba antes, corriente al norte 2 hacia Alemania, y sobre todo, Polonia está al ladito de un enclave clave, valga la redundancia, en geopolítica y en la política estilo rusa, que es Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave ruso que está entre Polonia y los países bálticos. Esa es la razón por la que se está enredando en Polonia, y la OTAN está enredando en Polonia con esta base. Y luego está enredando en otro país que es absolutamente sorprendente, Macedonia. ¿Por qué la OTAN enreda en Macedonia? ¿Qué tiene Macedonia? ¿Os habéis hecho esa pregunta? ¿Sabéis que la OTAN está enredando en Macedonia? ¿Sabéis que hace poco se ha llegado a un acuerdo entre Grecia y Macedonia sobre el nombre del país? ¿Por qué tanta importancia en esas cosas? 25 años discutiendo sobre el nombre que tiene que tener Macedonia. Y de repente llegan a un acuerdo. ¿Y quién ha mediado para que ese acuerdo se llegue? La OTAN. Esto lo han dicho los propios griegos, los macedonios y la propia OTAN. Con Macedonia se ha hecho o se va a hacer lo mismo que se hizo con el Estado español con el ingreso en la OTAN. Cuando se ingresó en la OTAN, mejor dicho, cuando el Estado español decidió pedir el ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, al Estado español se le impusieron dos condiciones. La primera, formar parte de la OTAN. La segunda, reconocer al Estado de Israel. Las dos, con el gobierno de Felipe González, dijo sí, cubana. Y se hicieron las dos. Y se ingresó simultáneamente, con una diferencia de unas semanas, en la OTAN y en la Unión Europea. Al revés, en la Unión Europea y en la OTAN. Pues eso mismo va a pasar con Macedonia. Primero se va a ingresar en la Unión Europea y después en la OTAN. ¿Y cuál es el interés de Macedonia? Los Balcanes. ¿Y qué pasa en los Balcanes? Lo de siempre. Los Balcanes es clave en Europa. Situados en el mapa y situados mentalmente, Grecia, Macedonia, Serbia y Hungría. En estos momentos en la Unión Europea hay mucho revuelo con si hay que creerse las teorías y las historias de que Rusia nos amenaza, que Rusia es mala, malísima. Hungría está pidiendo abiertamente la normalización de relaciones con Rusia. Serbia, que los lunes, los miércoles y los viernes guiña un ojo a la Unión Europea, los martes, los jueves y los sábados sigue guiñando el ojo a los rusos.
pero Rusia ha llegado a un acuerdo con Turquía para prescindir del tapón ucraniano y crear otro oleoducto que surta de gas a Europa por el sur. Es la corriente turca. Esa corriente turca llegaría desde Turquía a través de Grecia, Macedonia, Serbia y Hungría hasta Alemania. ¿Dónde se puede parar? En Macedonia. Ese es el importante papel que está jugando Macedonia y ese es el importante papel que está jugando la OTAN en estos momentos en Europa. Los Balcanes son estratégicos también porque por ahí va a pasar la nueva ruta de la seda que ha diseñado China para llegar hasta Lisboa. Por tanto, si en alguna parte se puede parar toda esta estrategia comercial que va a venir desde Eurasia y que tiene una fecha para implementarse, que es el 2025, es aquí, en los Balcanes y en esta parte de Europa. Ese es el único papel que está jugando la OTAN. Lo demás para mí son fuegos de artificio. Intentar amedrentar, intentar trasladar, gracias a los medios de propaganda, mal llamados medios de comunicación, a nuestras opiniones públicas que Rusia es muy mala, que Rusia nos agrede, que Rusia ha sido determinante para el sentimiento independentista en Cataluña, como se llegó a decir. Es decir, todas estas chorradas que una y otra vez vamos interiorizando con mucho más acriticismo del que deberíamos. No sé si sabéis que la Unión Europea también se ha manifestado en contra de la nueva ruta de la seda. Una vez que Estados Unidos ha dicho que no y que la OTAN está haciendo estas maniobras en estos países, de repente la Unión Europea descubre que no le viene bien el rollo de la nueva ruta de la seda y se manifiesta en contra de este asunto con un argumento que es bastante sorprendente porque no lo utiliza respecto a Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de los aranceles, el libre comercio. Resulta que la nueva ruta de la seda no fomenta el libre comercio porque lo hegemonizan los chinos, pero los aranceles que impone Estados Unidos tampoco facilitan o violentan el libre comercio. Este es el discurso que nos está diciendo. El vínculo de vasallaje de la Unión Europea respecto a la OTAN es evidente. Y aquí hay que recordar el Tratado de Lisboa del año 2009, que se reelaboró y se reescribió sin cambiar lo fundamental hace 3 años. ¿Y qué dice ese Tratado de Lisboa reescrito, reelaborado y aceptado por todos los países de la OTAN? De la OTAN, de la Unión Europea. Lo voy a leer textualmente porque es definitivo. Dice: la Unión Europea respetará las obligaciones de la OTAN y será compatible con las políticas de la OTAN. No es al revés. No es que la OTAN sea compatible con las políticas de la Unión Europea, es que es la Unión Europea la que es compatible con las políticas de la OTAN. Esto es vasallaje. Dice: ambas instituciones son complementarias y se refuerzan mutuamente en ámbitos políticos, pero también de forma especial en los militares. ¿Qué tiene que ver la Unión Europea con todo este asunto? La Unión Europea está demostrando su vasallaje respecto a la OTAN. Por tanto, todo ese discurso de que otra Europa es posible, sin tener en cuenta este vasallaje de la Unión Europea a la OTAN, es no solo irreal, sino que es irresponsable. Lo primero que hay que hacer es desmantelar el vínculo entre la Unión Europea y la OTAN y después, a lo mejor, se puede hablar de que otra Europa es posible. Hacer frente a la OTAN es fundamental. Criticar el papel de la OTAN en la política de la Unión Europea es fundamental. Hay que romper este vínculo de vasallaje. Y si no se rompe, no sirve de nada estos discursitos que quedan muy bien, pero que son absolutamente vacíos. La Unión Europea, y lo decía Manuel antes, se convierte en el ala militar de la OTAN. Y se convierte porque no solo están poniendo en marcha el PESCO en la parte del este de Europa, la creación de una red de infraestructuras terrestres para ayudar a un mejor y mayor desplazamiento de las fuerzas militares para impedir una supuesta agresión rusa en toda esa parte, sino que es que eso nos afecta a nosotros también en el Estado español. Recientemente, el gobierno, antes del otro, reconoció, y los empresarios también lo han dicho, que se han hecho una serie de infraestructuras que, bueno, que no tienen mucho que ver con las necesidades reales del país, y hablaron del tema militar, y se decía que había que mejorar las infraestructuras civiles para adaptarlas a las necesidades militares. Curiosamente, esto se está discutiendo en Bruselas ahora mismo y se está hablando
de que esto se tiene que poner en marcha en un lapso de tiempo que va del 2021 al 2027. ¿Por qué estos años? Porque la nueva ruta de la seda está diseñada para que sea efectiva en el 2025. Todo lo que se está poniendo en marcha tiene como finalidad intentar evitar lo inevitable, que es la hegemonía, la pérdida de hegemonía de Occidente y el surgimiento de este gran poder en el mundo que ya está, que es Eurasia. Se habla de una red europea de transporte para facilitar este tipo de cosas, una ruta de tránsito militar libre, y lo más importante es que lo vamos a aceptar este tipo de cuestiones porque lo van a adoptar con un discurso civil. Obras públicas, creación de empleo y todo este tipo de cosas. Y ya esto lo iréis viendo, o lo iremos viendo. La OTAN tiene una doble finalidad evidente, externa, que es esta, intentar hacer frente a la supuesta agresión rusa. Para mí lo más peligroso, y aquí me pongo la otra cara de Jano, la pesimista, es la interna. Aquí está Luis, que a lo mejor lo sabe, seguro que lo sabe mucho mejor que yo. La OTAN lleva desde el año 2016 poniendo en marcha un programa que se llama Desarrollo de Operaciones Militares en Conceptos de Medio Ambiente Urbano. Esto ya está siendo asimilado por el Ejército Español, que en el año 2018, es decir, y en la Academia de Zaragoza, ha puesto en marcha un protocolo de intervención en realidad virtual para el aprendizaje en coordinación de las multitudes en situaciones de emergencia. Menudos palabras. Esto es hacia donde se está decantando ahora mismo la OTAN. Control de las poblaciones internas. Y os lo voy a explicar. Supongo que habréis oído que hace 10 días Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dio una rueda de prensa en Londres. A pesar del Brexit, Gran Bretaña tiene mucho interés en seguir formando parte de la OTAN. Y Stoltenberg va allí para decir en Londres, la OTAN tiene que continuar. ¿Por qué hace estas declaraciones? Ya que he hablado de Jano, vamos a utilizar un adagio latino a recordarle que dice que excusa non petita, accusatio manifesta. Excusa no pedida, accusatio manifiesta. ¿Por qué la OTAN tiene que continuar? ¿Qué está queriendo decir Stoltenberg? ¿Está recordando lo que decía Trump de que la OTAN es obsoleta? ¿Está intentando leer la cartilla a Merkel y a Macron cuando dicen que hay que crear un ejército europeo? ¿Qué está pasando aquí? Algo no está bien. Por eso yo mantengo que la OTAN está bien. Y sobre todo, dice Stoltenberg, reconoce que la OTAN está mediando entre Estados Unidos y la Unión Europea por el tema de los aranceles. La OTAN de mediadora entre dos aliados. Algo está pasando aquí que no controlamos bien y que a mí me lleva a pensar lo que pienso. Y además dice, aparte de lo que ha mencionado Manuel, como los objetivos que se van a discutir en la reunión de julio de la OTAN, que los grandes objetivos de la OTAN son, y por este orden, el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva. Donde hay armas de destrucción masiva, volvemos otra vez al tema de Irak, al tema de Siria. ¿Qué está pasando ahí? En los ciberataques, ya sabemos que Rusia es mala malísima, que ha subvertido todas las elecciones habidas y por haber en todas partes del mundo, y dice, evidentemente hay que seguir agitando al malo, que la OTAN tiene que reaccionar ante una Rusia cada vez más asertiva, es decir, más agresiva. Esos son los grandes objetivos de la OTAN, los que dice Stoltenberg, ¿no? ¿El qué? Migraciones. Migraciones, eso está dentro del discurso ahora al uso, igual que lo de las cuestiones humanitarias y cosas así, ¿vale? Yo veo que la OTAN está débil, pero veo que la OTAN es peligrosa a nivel interno y retomo, y le doy paso a Luis, el tema de los planes de intervención en las grandes ciudades. En este programa de la OTAN que está desarrollando desde el año 2016, os vuelvo a leer el nombre, Desarrollo de Operaciones Militares en Concepto de Medio Ambiente Urbano, se dice textualmente: las fuerzas de la OTAN no están lo suficientemente organizadas, entrenadas o equipadas para comprender y ejecutar operaciones precisas en ambientes urbanos modernos. Esto está escrito, negro sobre blanco.
Esto ya lo está poniendo en marcha, como digo, el ejército español, mejor dicho, esto ya ha pasado de la teoría a la práctica. ¿Y dónde se ha pasado de la teoría a la práctica? En Ucrania. El ejército ucraniano está siendo adiestrado por tropas de la OTAN, formalmente no como OTAN, tropas de Estados Unidos, de Canadá y de Polonia, en el asalto a ciudades y casas. Lo ha reconocido el propio ejército ucraniano. No en actitudes defensivas, es decir, no porque nos agredan, sino en actitudes ofensivas. Agredemos nosotros. Y están siguiendo una táctica que a lo mejor nos es conocida. ¿Qué país utiliza este tipo de tácticas habitualmente? Israel. Israel es socio de la OTAN, socio global de la OTAN, y participa en maniobras de la OTAN, acaba de participar en una de ellas. Esto ya está pasando de la teoría a la práctica. Y esto está llegando a la teoría del ejército español. Academia de Zaragoza. En la Academia de Zaragoza, el programa este que os he dicho, se está discutiendo ya y se está poniendo en marcha. Lo llaman programa coincidente, con la colaboración de la Universidad de Barcelona y en concreto del Departamento de Psicología Social y Cuantitativa de la Universidad de Barcelona. Colaboración civil. Y se dice, se habla, gestión de multitudes caóticas en situaciones de emergencia, de caos y de desestructuración. A mí lo que me llamó la atención fue esta palabra, desestructuración. Desestructuración significa alguien que no sigue las normas, alguien que se plantea determinadas cuestiones. Es decir, se está empezando a preparar a los ejércitos de la OTAN para cuestiones de conflictos sociales internos, aunque sea a nivel teórico, pero a mí con esto me vale. Se habla de abordar dos situaciones concretas. Una de ellas es alteración del orden público provocadas por manifestantes y otra, colocación de bombas entre multitudes, por supuesto, no podía faltar más. Por eso se ha hablado de los objetivos de Stoltenberg, terrorismo internacional y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se habla de controlar situaciones de disturbios, acciones bélicas, destrucción natural, inmigración y abordar las razones humanitarias, ¿no? Esto es lo que ahora mismo, la deriva que a mí me preocupa y por eso soy pesimista con respecto al tema de la OTAN. Veo que la OTAN es débil hacia afuera, pese a todas las cortinas de humo y las parafernalias y el discursito de agresión de Rusia y demás, pero veo que empieza a ser muy preocupante a nivel interno. Lo voy a dejar aquí para dar paso a Luis. Recupero como conclusión estos tres elementos, ¿no? Las declaraciones de Stoltenberg. Creo que hay una debilidad de la OTAN a pesar de las apariencias, a pesar de estas maniobras de Noruega y de todo lo demás. Creo que ya estamos en un siglo, el siglo XXI, que está girando sobre Eurasia, que el desarrollo tecnológico, el dominio energético, incluso la hegemonía monetaria a medio plazo ya no van a estar en manos de Occidente, por lo que os he contado. Creo también que incluso la OTAN ha sido superada en temas militares. El anuncio que hizo Putin en marzo de las armas supersónicas los dejó a todos patidifusos, literalmente, y cada vez hay más declaraciones, más artículos y más manifestaciones donde se reconoce que la OTAN sí es superior cuantitativamente a Rusia o a China, es decir, tiene más tanques, más aviones, más hombrecitos y estas cosas, pero es inferior cualitativamente en la calidad de armas. Por eso, ante esta situación, solo queda una tesitura, una guerra nuclear. Y yo creo que es bastante improbable que se llegue hasta esta tesitura, y eso me lo ratifica la actitud de Trump en el G7, cuando da con la puerta a las narices a sus teóricos aliados y se va a reunirse con Kim Jong-un. Pese a todas las amenazas y bravuconadas, le voy a destruir a Corea del Norte y todo lo demás, acordad de esas historias. Para mí no hay nada más geopolítico que eso. Esto que ha pasado casi desapercibido, que se ha dicho es un encuentro que no ha servido para nada, que se ha firmado un documento entre Estados Unidos y Corea del Norte sin sustancia, para mí tiene una gran sustancia, esta sustancia. Es la constatación de que se llega a un punto en el que o hay esa guerra nuclear o tenemos que retroceder y tenemos que ir adaptándonos a esa realidad.
Yo creo que no hay nada que Estados Unidos y que la OTAN pueden hacer a medio plazo, insisto, para hacer frente a este panorama si no es esa guerra nuclear, y no creo que se dé ese paso. Lo dejo aquí. Bien, voy a dar paso ahora al compañero Luis Gonzalo Segura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la charla, ha sido magistral, un privilegio poder escucharte. Muchas gracias a todos por venir, no es fácil congregar a tantas personas para un acto de estas características. Comentar antes que nada, porque ese matiz se olvida, formo parte del colectivo Anemoy y de ACMIR, que es el colectivo Anemoy es un colectivo de militares republicanos, y ACMIR es una asociación cívico-militar por la República. Bien, dicho esto, no es fácil comentar el papel de las Fuerzas Armadas Españolas dentro de esta amalgama, ya no solo de la OTAN, como bien habéis podido escuchar, en las últimas 48 horas hemos tenido dos anuncios. Uno es recientemente el de la pesca, el de la PESCO, y los nuevos cometidos, cómo se va a poder estructurar esa defensa que se pretende hacer del territorio europeo, pero es una defensa en la que vamos a participar todos los países, o casi todos los países de la Unión Europea, pero que se circunscribe única y exclusivamente al concepto tradicional de defensa del territorio. No se trata de esa defensa que en muchas ocasiones tanto las Fuerzas Armadas Españolas como el resto de países aliados occidentales, aliados de Estados Unidos, ejecutan, porque sistemáticamente escuchamos que nuestras Fuerzas Armadas están en Irak, en Afganistán, en cualquier país, están para defendernos a nosotros, no están obviamente como potencias coloniales o neocoloniales. Bien, desde este punto de vista, ahora entraremos a matizar. Lo primero que yo quería comentar, antes de nada, porque bueno, creo que aquí, en este foro, gran cantidad de las personas que me estáis escuchando, pues ya partimos desde ese nivel, pero os aseguro que la mayoría de los foros no es así. España, como el resto de Europa, estamos hablando de entidades o estructuras administradas desde el exterior. La Unión Europea, España, estamos hablando de instituciones que no tienen política exterior. Geopolíticamente hablando, no tenemos ninguna influencia en el mundo, ni siquiera, valga la redundancia, en nuestras propias áreas de influencia, ni siquiera a las puertas de nuestra casa tomamos las decisiones de lo que sucede. Oriente Próximo, el Magreb, son áreas de influencia claramente europeas y son áreas en las que no hemos tomado ninguna decisión durante décadas. Y esto me parece clave, demuestra hasta qué punto tanto España como el resto de los países han cedido esas competencias a los Estados Unidos. De hecho, el 10 de mayo, 9, 10, 11 de mayo pasado, tanto Angela Merkel como Emmanuel Macron señalaron claramente su desconfianza hacia Donald Trump y hacia Estados Unidos, y lamentaron de alguna forma el haber cedido sus competencias en política exterior y en defensa. Esto es gravísimo, obviamente, cuando una entidad cede sus competencias, ya sea una entidad nacional o supranacional, es obvio que no puede ser soberana, no puede ser independiente. Y que esto se exprese o lo puedas leer en el país, en el mundo, en prácticamente cualquier medio, ciertamente en formato telegrama y sin darle la importancia que requiere, pues a veces te pone la piel de gallina, ¿no? Porque estamos hablando de dos líderes europeos, el de Francia y el de Alemania, admitiendo que Europa es una colonia, es una entidad administrada desde el exterior. Bien, en cuanto al papel de España dentro de la OTAN, es cierto, y empezaré comentando quizá lo menos o lo más importante, es cierto que en España ya se vienen haciendo ejercicios de control de masas, efectivamente el trabajo de lo que sería el combate urbano, el combate en población. Esto es algo lo que las Fuerzas Armadas Españolas y otras Fuerzas Armadas de otros países están trabajando desde hace tiempo. Y es cierto además, y todo esto lo explico en el libro negro del Ejército Español, que las Fuerzas Armadas a día de hoy
no tienen capacidad suficiente para defender el territorio nacional de una agresión externa. Una agresión que obviamente no se va a producir porque evidentemente todos los países que rodean a España son administrados desde el exterior y evidentemente no nos van a permitir que nos peleemos. Con esto quiero decir, y este es un papel muy importante, que 125.000, 120.000 militares en el último censo son demasiados para las intervenciones militares que hacemos en el extranjero, pero demasiados poco para defender el territorio nacional. ¿Y esto por qué es así? Porque realmente los ejércitos, tanto el español como el resto de ejércitos de Europa, son ejércitos que ya no cumplen la lógica de defensa del territorio ni, por supuesto, participan de la política exterior. Estamos hablando de instituciones o entidades, de entidades sometidas, no ya a Estados Unidos, luego daré mis matices, yo no creo que estemos sometidos a Estados Unidos, creo que estamos más sometidos a capital que a Estados Unidos, pero bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Bien, ¿en qué podemos darnos cuenta de este matiz? Ningún país de los que rodea a España está en condiciones de invadir a España, ni España de invadir a ninguno de los que le rodean, ni siquiera Marruecos. Fijaros, evidentemente hace 200 años cualquiera de los países, ya fuera España o que rodeasen a España, que tuviera que relacionarse con cualquiera de sus vecinos, bueno, pues lo hacía militarmente. Es decir, ante cualquier desacuerdo, tú mandabas tu ejército y peleabas por aquello por lo que tenías que pelear. Esto ya no se produce, esta lógica ya no existe, con lo cual los ejércitos a día de hoy son meros apéndices comerciales, son meras entidades que para lo único que sirven es para generar un nuevo negocio, que son las guerras neocoloniales. A día de hoy, por supuesto, en esa partida geopolítica tan perversa que se está produciendo en el mundo, estas guerras neocoloniales generan muchísimo dinero. Estas guerras neocoloniales son la punta de lanza de la industria armamentística y esto me parece definitivo, ¿no? Una industria armamentística que además está en crecimiento. En el caso de España hemos pasado de ser prácticamente irrelevantes en el año 2000 a ser a día de hoy, bueno, pues una de las grandes potencias, entiendo que la única gran potencia es Estados Unidos, pero bueno, hemos llegado hasta los séptimos del mundo, ¿no? Ahí en el trasfondo están toda esa venta de armas que realizamos a Arabia Saudí mientras está bombardeando Yemen, que es algo absolutamente terrible. Bien, en este contexto en el cual tanto España como el resto de los países no tienen militares suficientes como para defenderse de una agresión externa, nos encontramos que cuando sacamos cuentas sobre todos los militares que hay en Europa, según la Agencia Europea para la Defensa, tenemos más militares que en Estados Unidos. Es decir, tenemos 100.000 militares más que en Estados Unidos. Prácticamente 1,5 millones de militares hay en Europa. Y sin embargo, Rusia, según diferentes informaciones, podemos estar hablando de entre 700 y 900, 950.000 militares, no muchos más. Bien, en este contexto, ¿qué sentido tiene que Europa tenga más militares que Estados Unidos, teniendo en cuenta el despliegue que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, y más militares que Rusia? Es un auténtico disparate. Rusia tiene un territorio 3 veces superior al de Europa. Es algo absolutamente descabellado. Bien, la idea que tiene tanto Estados Unidos como la OTAN, luego hablaremos de la OTAN, sobre España, sobre el resto de los países europeos, es que tengamos esa gran cantidad de militares, que en la mayoría de los casos no los necesitamos, para que formen parte de su apéndice comercial. Porque al final, nuestros militares, los militares franceses, los italianos, los alemanes, entramos todos a comprar las mismas armas. Fijaros que es muy sencillo que entréis en Wikipedia y podéis ver las armas que tienen prácticamente todos los ejércitos, pero es que incluso en las páginas web de los propios ejércitos podéis entrar y ver las armas que cada ejército ha comprado. Esto es algo que hace 200 años sería absolutamente impensable, ¿no? Y que nos rebaja claramente a un nivel, a un estrato más que de colonia, yo diría de protectorado moderno, de tener una cierta capacidad para tomar decisiones internas, pero estamos absolutamente cercenados a la hora de tomar una serie de decisiones a nivel externo. Pensemos que en los últimos 10 años todos estos ejércitos, el español, el alemán, el francés, vivieron un periodo de claros recortes. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente en un escenario de crisis todos tendieron a recortar, más allá de que en España el gasto oculto pues esté entre un 50 y un 80%, en función de los diferentes registros a los que podamos acudir, desde la Agencia Europea para la Defensa, SIPRI,
la OTAN, etcétera, sí es verdad que existe ese gasto oculto, pero ese gasto se estuvo reduciendo tanto en España como en el resto de los países. Bien, en el año 2014, en Cardiff, no estaba Trump, ya vino a Estados Unidos a decirnos, señores, hay que empezar a gastar más. O gastáis más, o os dejo al oso ruso que le he molestado lo suficiente como para que tengáis un problema con él. Bien, esto es lo que se transmite internacionalmente, pero al final todo es un gran negocio. Al final no hay gobierno en Europa, como entidad absolutamente colonizada, que no dependa de una serie de intereses económicos que al final están terriblemente entrelazados. Por eso antes hablaba de que ya no es tan sencillo la OTAN, ya no es tan sencillo Estados Unidos. Esto seguramente hace 70 años sí que era así. Pero a día de hoy es que incluso Estados Unidos se ha descapitalizado. Fijaros que recientemente una de las grandes batallas de Trump fue conseguir que Apple volviera a pagar sus impuestos en Estados Unidos. Es que el capital ya no está en Estados Unidos, o no todo el capital, ha vivido un proceso de clara pérdida de capital. Y además vivimos en un proceso, en una era, en un momento de incertidumbre, y ahora hablaremos del futuro, de las posibilidades que se pueden producir, en el que claramente los estados nacionales están en proceso de desaparición, ¿no? Vamos a ver lo que sustituye a esta amalgama, vamos a ver cómo se reestructuran los equilibrios entre Rusia, China y Estados Unidos, vamos a ver efectivamente el papel de la OTAN. Yo no tengo tan claro que sea una estructura débil, sí creo que es el único momento en el que se ha llegado a criticar clara y abiertamente a la OTAN desde muchos sectores. Creo que por primera vez se puede hablar sin un sesgo político de la OTAN. Hace 40 años hablar en contra de la OTAN era claramente posicionarte ideológicamente de otro lado. A día de hoy se puede hablar claramente y explicar que la OTAN es una organización criminal que ha cometido este tipo de actuaciones y que bueno, debe ser juzgado por ello, o al menos ya no tiene sentido su existencia. Bien, cuando en el año 2014 nos dicen a todos los países europeos que debemos aumentar el presupuesto al 2%, todos, sin excepción, nos comprometemos a ello, ¿no? Y todos empezamos a revertir ese proceso de pérdida de número de soldados, ese proceso de disminución presupuestaria para caminar en la dirección contraria. Curiosamente, Rusia en los últimos 2 años está empezando a caminar justo en la dirección contraria a nosotros. Nosotros empezamos a aumentar el presupuesto y ellos están empezando a descenderlo. Estaban gastando más o menos el 5% y su idea es gastar el 3%, que aún así es más de lo que estamos gastando nosotros. En cualquier caso, con todo este contexto, lo que yo quiero transmitir es, para empezar, que Rusia, por supuesto, no es un peligro. Eso no quiere decir que no tengamos o no podamos tener enfrentamientos con Rusia, que seguramente los tendremos, entre otras cosas porque Ucrania era un espacio en el que nosotros nos habíamos comprometido de alguna forma a no tocar, como las repúblicas bálticas, como Bielorrusia. Toda esta área formaba claramente un espacio neutral entre Occidente y Rusia, y nosotros, bueno, nos hicimos con las repúblicas bálticas en un momento de extrema debilidad de Rusia, y quisimos hacer lo mismo con Ucrania. Evidentemente el ruso no nos lo ha permitido. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener ni mucho menos un conflicto con Rusia, entre otras cosas porque, vuelvo a recordar las cifras de antes, es que Rusia tiene 700.000 militares. Con 700.000 militares, 900.000, las últimas cifras que daba un especialista en la BBC, uno de los máximos especialistas en cuanto al ejército ruso, es absolutamente imposible que Rusia planee tener un conflicto con Europa, porque sería absolutamente insostenible en términos militares. Y por supuesto el otro escenario que estamos hablando, el de guerra nuclear, bueno, pues si eso será aquello que no se va a dar, ya no da exactamente igual todo, porque la OTAN, el gasto militar, ya no, lo demás no tiene sentido. China, que es evidentemente uno de los elementos claves y que me parece fundamental en el panorama actual, es quizá la que va a marcar cuál va a ser el desarrollo de la OTAN, cuál va a ser la función final de la OTAN, porque la OTAN yo creo que tiene una capacidad de supervivencia extrema, y igual que a finales de los 80, a principios de los 90 se quedó sin sentido y lo recuperó, y yo creo que a día de hoy conseguirá recuperar algún objetivo. Bien, en este contexto
China tampoco es una potencia militar. China, estamos hablando de un ejército de 2.300.000 militares. Es cierto que tanto China como Rusia en los últimos años, Rusia desde el año 2009 y China también desde el año 2005, 2010, han sufrido unos enormes cambios, procesos de modernización. China empieza a asomar la cabeza y a decir yo quiero participar de la geopolítica, pero me temo que el mundo ya camina por otros derroteros. Las batallas ya no van a ser militares, ya no vivimos en un contexto militar. Y eso no quiere decir que la OTAN no vaya a seguir existiendo, al contrario, creo que la OTAN va a seguir existiendo, pero porque es un apéndice comercial. Es decir, la OTAN ya no tiene una lógica militar. Lo que está sucediendo en Oriente Próximo no tiene una lógica militar. De hecho, pensemos, por ejemplo, en cómo Estados Unidos interviene en Irak. Se crea, entre comillas, el Estado Islámico, y después es Estados Unidos el que de alguna forma forma al contingente iraquí que intenta terminar con el Estado Islámico, pero a la vez también están allí los rusos, a la vez está Israel, está Turquía, está Arabia Saudí. Vivimos un escenario muy complejo a nivel militar, pero no creo que la verdadera partida, no creo que se esté jugando en términos militares, ni creo que se vaya a jugar en términos militares, al menos pensando en el posicionamiento actual, en lo que a día de hoy existe. ¿Cuál es el futuro? El futuro es complejo, porque estamos a las puertas de la guerra robotizada. Tenemos que pensar que ya se está trabajando, por supuesto, con drones, pero no solo se está trabajando con drones, sino que se están trabajando ya con enjambres de drones. Es decir, China, Estados Unidos, diferentes países están haciendo pruebas ya muy importantes con enjambres de drones. Y además, a poco que leamos las noticias, veremos que hay vehículos ya en Estados Unidos que de vez en cuando se pegan un tortazo y muere alguien, que son automáticos. Bien, se están trabajando a nivel militar, ya hay vehículos que son controlados de forma remota. Bien, ¿esto en dónde nos introduce? En la guerra robotizada. La guerra robotizada seguramente es el futuro. ¿Qué escenario va a deparar la guerra robotizada? Pues es muy complejo de saber a día de hoy, ¿no? Estamos prácticamente a las puertas, pero seguramente vamos a vivir en los próximos 10 años un proceso muy importante de robotización del material militar, y esto me parece claro, porque a día de hoy la industria militar no está preparada en este sentido. La mayoría del armamento que estamos comprando, ese 2% que nos obligan a comprar armamento, nos están obligando a comprar armamento que dentro de 10 años va a ser claramente obsoleto. Entonces va a ser muy complejo, desde luego, ver cuál va a ser el escenario siguiente. Quizá, y esto es muy importante, la clave va a ser el espacio vital. No el espacio vital en sentido territorial, como fue en la Segunda Guerra Mundial, sino el espacio vital en sentido económico. Bien, quizá caminamos hacia un escenario muy parecido al que se define en la novela 1984. Vamos a caminar hacia un escenario de 3 grandes potencias que se van a repartir colonialmente el resto del mundo, interviniendo militarmente en él, pero con una lógica clara de apéndice industrial, de apéndice comercial, y una lucha por los recursos, ¿no? Esa es la siguiente gran batalla, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Dicho esto, ¿cuál es el papel de España? El papel de España es el papel de una colonia. A día de hoy España es más que una colonia, quizá un protectorado moderno, es un protectorado moderno, tiene su estatus y evidentemente de lo que quiera Estados Unidos, de lo que quiera el capital, el poder económico, es lo que va a hacer España. Si a España le dicen que tiene que intervenir militarmente en Irak o en África, intervendrá donde se lo ordenen, porque para eso estamos. Bien, si tenemos que volver a participar de una guerra neocolonial, participaremos de una guerra neocolonial. Si tenemos que participar de una guerra en términos geopolíticos, participaremos de una guerra en términos geopolíticos. Y además nos excusaremos ante todos los ciudadanos diciendo que es la defensa nacional. Estamos defendiendo España invadiendo Irak, estamos defendiendo España mientras sometemos a Afganistán y el cultivo de opio con las fuerzas multinacionales se disparan, ¿no? Ahí estamos defendiendo realmente los intereses de España. Bien, ese es el papel de España, ¿no? La segunda cuestión que matizaba, y es la de
la de reprimir a la ciudadanía, la de elementos de represión de la ciudadanía, de la OTAN en sí misma, puede ser, pero yo creo que es que los ejércitos a día de hoy van a tener o pueden tener esa función represora. Esto es evidente, ¿no? Si el poder en España o en cualquier otro país se ve amenazado, evidentemente va a utilizar los elementos armados que tiene, y los cuerpos militares lo son. Toda esa gran cantidad de 1.500.000 militares que hay en Europa, si tienen que ser utilizados contra los europeos, que a nadie le quepa la menor duda que serán utilizados contra los europeos para mantener el orden, ¿no? Esto es algo evidente. Soluciones no son sencillas. Hablábamos de un ejército europeo, un ejército único europeo. Bien, un ejército único europeo, desde la lógica que estoy planteando, evidentemente supondría una enorme reducción del gasto, lo cual ya es un gran beneficio. Si a día de hoy tenemos 1.500.000 militares, podríamos perfectamente tener un ejército con 1 millón de militares, ya serían más de los que tienen los rusos, incluso algo menos, y no por ello nos podríamos sentir en ningún caso amenazados. Además, a día de hoy, luego hablaremos de la formación de este grupo de intervención militar compuesto por 9 países europeos. Bien, la lógica de las intervenciones militares ya no es el número de soldados, ¿no? Pero en cualquier caso, con 1 millón de militares, Europa tendría más que garantizada su defensa, y esto podría surgir con un ejército único, ¿no? Bien, este ejército único que acabamos en un plumazo, acabamos de quitar a 500.000 de militares, imaginemos lo que eso supone a nivel de reducción de presupuestos y lo bien que se podría invertir ese presupuesto, daría más que de sobra para defender el territorio y para participar en todas estas guerras neocoloniales que nos puedan pedir, ¿no? Cuando el sistema necesite gastar armas, bueno, pues podemos con ese 1 millón de militares, nos da más que de sobra. Cuando después nos pidan, oye, que es que hay que gastar armas, que cuando pongamos una industria textil y queramos explotar a los trabajadores, nos vienen muy bien los refugiados. Bueno, pues para eso perfectamente puede servir este 1 millón. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que Europa no es una institución o un ente democrático. Es decir, el gran peligro que surge de que la creación de un ejército único europeo es que este ejército único europeo a día de hoy estaría sometido a una serie de personas que no tienen control democrático, sobre la que no tenemos prácticamente ningún tipo de control. Y esto me parece muy preocupante. Evidentemente, este ejército único supondría un cambio a nivel geopolítico en los roles que se establecerían, y es por lo que de alguna forma han estado luchando, entre comillas, o protestando o exigiendo Francia, Alemania y también España, con Cospedal a la cabeza, por cierto. ¿Por qué? Porque la creación de un ejército único europeo permitiría que Europa fuera un actor geopolítico. Yo tengo mi ejército, yo puedo intervenir militarmente, y como puedo intervenir militarmente, puedo tomar decisiones. Bien, ¿cómo se ha saldado esta expedición de alguna forma de algo más, si no de independencia, sí de autonomía? Con la creación de este grupo de intervención militar liderado por Francia, en el que, por cierto, está Reino Unido. Y esta es la clave. Es decir, nos han dicho, bueno, vosotros queréis montar de alguna forma un ejército único europeo, no podéis. Y no nos han dejado. Pero bueno, como queréis tener una cierta capacidad y una maniobra que a día de hoy no podéis conseguir, puesto que, entre otras cosas, Francia se quejaba de lo lento que había sido la burocracia en Europa en su participación en Mali, en su despliegue en Mali, he dicho, bueno, no hay ningún problema. Podéis montar un grupo de intervención militar, al final participamos 9 países, no está Italia por sus rencillas con Francia, pero seguramente esto es algo que antes o después se terminará solucionando y terminarán participando, y nos han dejado montar una especie de mini OTAN en la que podamos nosotros tener una cierta capacidad, pero siempre teniendo en cuenta que está y estará siempre Reino Unido velando por los intereses de Estados Unidos. Esa es la condición clara. Bien, estas estructuras, tanto esta estructura como la PESCO, ¿pueden sustituir de alguna forma a la OTAN? Pueden, porque son claramente redundantes. Si eso pasase, de alguna forma, ¿habríamos cambiado el sistema? Creo que no.
honestamente esto no sería así. Creo que, sinceramente, creo que la cuestión a día de hoy es mucho más profunda que la militar. No creo, de verdad, que igual que hace 200 años el cambiar las estructuras militares del mundo sí que generaba un cambio claro a nivel geopolítico, a día de hoy cambiar las estructuras militares del mundo no va a significar ese cambio geopolítico. Creo que la batalla, aunque desde luego lo militar va a ser y puede ser muy importante, creo que la batalla a día de hoy se va a determinar en otros terrenos. Y desde ese punto de vista, repito de alguna manera, el papel de España es un papel absolutamente subordinado, absolutamente fiel a lo que designa Estados Unidos. La OTAN sí está, y si no está la OTAN, la estructura que esté y que demanda ese libro. Y desde ese punto de vista creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy didácticos, explicar a la ciudadanía, especialmente a todas esas personas que salen con bandera de España, a los balcones, que España es un protectorado, y partiendo de esa base intentar conseguir pequeñas metas, pequeños logros que nos permitan de alguna forma caminar hacia esa independencia, ¿no? Pero yo el escenario lo veo muy complejo por lo que comentaba antes, porque cómo caminar o cómo puede Europa caminar hacia una independencia, hacia un rol nuevo dentro del mundo, va a ser muy complejo, porque Estados Unidos no le va a dejar. Pero me parece que el que surgiera Europa como entidad claramente independiente, como entidad claramente soberana y autónoma, creo que sería muy importante, porque generaría un equilibrio seguramente tanto entre Estados Unidos como Rusia, como China, con unos valores claramente diferenciados de las otras tres potencias, que si a día de hoy no tenemos valores diferenciados porque hacemos lo que nos piden, pero como entidad soberana e independiente seguramente buscaríamos otro ejercicio del poder, y esa puede ser una salida, pero honestamente no creo que Estados Unidos o el capital más concretamente lo permita. En fin, dicho esto, yo creo que podemos entrar al debate, a más cuestiones menores. Yo creo que la exposición ha sido maravillosa y ha habido muchos temas que se podrían tocar, que podríamos discutir, ¿no? Bueno. El capitalismo ha demostrado históricamente una capacidad de redefinirse a lo largo de la historia en las sucesivas crisis que ha venido sufriendo, y hasta el momento siempre ha sido capaz de salir adelante con una nueva reformulación de sus planteamientos y tal igual, pero continúa progresando. La OTAN no es más que una manifestación, o digamos más que una manifestación, el principal instrumento que tiene el capitalismo para imponer por la fuerza, y si no por la fuerza, por la amenaza, sus propios intereses y sus propias decisiones. Y de la misma forma que el capitalismo per se ha sido capaz de ir evolucionando y buscar sus nuevos derroteros ante sucesivas crisis, la OTAN ha sido capaz de adaptarse a un tema que aparentemente era el leitmotiv, el que daba sustento y razón de ser a su propia existencia, que era la supuesta defensa del mundo libre frente a la Unión Soviética y el mundo socialista. Resulta que desaparece el mundo socialista y la OTAN no solo no desaparece, sino que se amplía, se prolonga al este, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, desde mi punto de vista, el papel que están jugando las Fuerzas Armadas de todos los países socios o miembros de la OTAN es de otro tipo. Las grandes, también en una evolución ante un mundo cambiante y ante las dificultades que fundamentalmente Estados Unidos se encuentra a raíz de la guerra de Vietnam primero, en la guerra de Afganistán después, en la guerra de Irak, en donde llegan a la absoluta convicción de que conquistar un país por la vía militar no es posible, no conduce a nada, que lo que realmente han llegado a la conclusión de que lo que conviene es crear el desorden. Es allí
donde existe el desorden es donde precisamente las grandes corporaciones tienen capacidad para extraer sus grandes beneficios ahora. El ejemplo más reciente y más obvio es el caso de Libia. Libia no suponía ninguna amenaza ni para Europa ni para Estados Unidos, ninguna amenaza militar de ninguna forma. Sin embargo, y de hecho en Libia existía una sociedad pues, que tendría sus problemas como cualquier sociedad tiene, ¿no? Pero había alcanzado un nivel de desarrollo absolutamente sin parangón en el resto del continente africano y con unos niveles de vida muy razonables. Se destruye absolutamente cualquier entidad estatal y ese es el caldo de cultivo en donde las grandes corporaciones hacen su agosto. Este es el modelo de intervenciones que se están utilizando. Lo mismo han intentado hacer en Siria, lo mismo hicieron en Irak, lo mismo han hecho en Sudán, lo mismo han hecho por doquier. En Ucrania, es decir, no se trata de si hace falta unos ejércitos más o menos numerosos con capacidad para defender el territorio de una posible invasión y demás. Mi opinión personal es que, evidentemente la vinculación del Estado español en la OTAN es una vinculación de subordinación y que, como dice Luis, estamos cumpliendo el papel que se nos manda, en algunos casos con un protagonismo, al menos desde el punto de vista mediático, político, ideológico y propagandístico de primer orden en el caso de la intervención en Latinoamérica. En este contexto, sustituir la pertenencia de España a una organización militar como es la OTAN para sustituirla por una pertenencia a una organización militar que sería la Unión Europea bajo los mismos parámetros de esquemas de forma o modo de producción capitalista en su modo imperialista de intervención en los países del sur para apropiarse de las materias primas, de la fuerza de trabajo, de los mercados, para invertir sus capitales y demás, pues me da lo mismo. Yo no quiero ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni nada por el estilo. Yo hablaría de lo que es, o sea, para contraponer al modelo de las Fuerzas Armadas que hoy contemplamos, yo esto contrapondría el modelo de unas Fuerzas Armadas vinculadas al pueblo, unas Fuerzas Armadas que son realmente el pueblo en armas para defender su propia soberanía, su propia capacidad de autoorganizarse y de beneficiarse de sus propios recursos, como puede ser el ejército cubano o como puede ser el ejército venezolano, cualquier otro modelo, o como puede ser el ejército sirio. Cualquier otro modelo, desde luego, no me vale. Hay una gran parte de la ciudadanía que asocia, y desde mi punto de vista, de forma no correcta, asocia ejércitos con guerras, es decir, entiende que, bueno, si no hay ejércitos, no hay guerra. Bien, el ejército español, en este caso, y muchos otros, es una institución pública. Es una institución pública y desde luego no sirve el interés de la ciudadanía, que desde luego no está ya no al servicio de la ciudadanía, sino que está al servicio de unos intereses que no son los nuestros, que está compuesto en muchos casos por auténticos fascistoides, etc. Bien, pero el hecho de que como ciudadanos luchemos por recuperar este ejército, caminar a ese ejército del pueblo, me parece fundamental. Me parece fundamental, y también se ha apuntado en la primera parte de la charla, porque el día de mañana, si el ejército tiene que reprimirnos, no va a tener ningún problema en hacerlo. Y no va a tener ningún problema en hacerlo porque resulta que la parte más crítica de la sociedad concibe al ejército como un enemigo de la sociedad. Es decir, hay una gran parte de la izquierda española, de la parte más progresista de la sociedad, que entiende que el ejército es enemigo de la sociedad y que además no tiene ningún valor.
y no tiene ninguna función. Y desde mi punto de vista es absolutamente erróneo. A día de hoy sí que tiene una función y puede tener una función determinante, y es la de control de la ciudadanía. Si no empezamos a trabajar el ejército como una parte más de la sociedad, si no empezamos a conseguir que el ejército sea una institución claramente democrática y que esté alineada ideológicamente con la izquierda, nos vamos a encontrar que ese ejército va a ser claramente opuesto ideológicamente al resto de la sociedad o a una parte de la sociedad que es la izquierda, y por tanto va a poder ser utilizado sin ningún problema contra la izquierda. El día que en las Fuerzas Armadas la oficialidad sea ideológicamente plural, es decir, al menos la mitad sean progresistas, esas Fuerzas Armadas no se podrán usar contra la ciudadanía, y esto me parece clave. Y creo que debemos de empezar a trabajar ideológicamente ese espacio de las Fuerzas Armadas en lugar de rechazarlo sistemáticamente y decir, bueno, si eres militar eres fascista, si eres militar eres asesino, etcétera, etcétera. Bien, yo soy el primero que creo que he dejado claro cuál es el papel de las Fuerzas Armadas a día de hoy en España, pero desde luego desde ese posicionamiento claramente de confrontación no vamos a cambiar las Fuerzas Armadas, es justo todo lo contrario, ¿no? Tenemos que informar, tenemos que ser solidarios con esa clase trabajadora que hay dentro de las Fuerzas Armadas, que además es muy numerosa, ¿no? Creo que es un espacio que debemos de empezar a cambiar, porque al final es cierto que el ejército ha sido un órgano de represión, no ya 40 años, 80 años, ¿no? Los mandos militares, y tú bien lo sabes, eran el que dirigían los cuerpos policiales en los años 80, es decir, esto ha sido más que evidente, y ahí tenemos el papel del ejército, pero toda esa historia represiva del ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, lo que no puede es condicionarnos nuestra visión de futuro con estos cuerpos. Sin esto no hay un futuro mejor, y esto me parece fundamental. Tal y como yo lo veo, hay un conflicto claro interimperialista. Pensar que China es un país socialista es pensar que hay vida en Plutón, por ejemplo. Igual lo hay, pero está por ver. ¿Vale? La diferencia entre el capitalismo clásico encabezado por Estados Unidos o por la Unión Europea, pero yo hablo de Estados Unidos porque la Unión Europea, y en eso estaremos siempre en el mismo discurso, no es más que una entidad vasalla de Estados Unidos. No tiene ni arte ni parte, y esto es así desde Maastricht, en concreto desde la guerra contra Yugoslavia. Ahí fue cuando la Unión Europea dejó de tener ningún papel ni político, ni económico, ni mucho menos militar. La diferencia entre esto, estamos en Gramsci, ¿vale? Gramsci hizo la mejor definición de crisis que se ha hecho nunca. Gramsci dijo, la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese interregno se producen monstruos. Lo viejo que no termina de morir es Occidente, pero está muriendo. Lo nuevo que no termina de nacer, ya ha nacido, es Eurasia. Y el monstruo es el propio Occidente, que, como bien ha dicho Manuel, no hay peor enemigo que una fiera herida. Occidente ahora mismo está herido y está reaccionando de una forma muy peligrosa, aunque en ese peligro también hay unas líneas que ni siquiera unos locos son capaces de traspasar. Insisto, la guerra nuclear. Putin será lo que sea, pero Putin es un tipo que no suele decir tonterías. Y Putin dijo hace muy poco, sé cómo va a ser la guerra ahora, también sé cómo será la guerra posterior, otra vez a piedras a palos. Y eso es, en esa situación estamos. Alternativas de lo que está produciéndose es claramente una guerra económica. China está impulsando una nueva estrategia económica que se diferencia de la que conocemos, en que no hay un avasallamiento ni una injerencia en otras situaciones y en otros países. Es lo que los chinos llaman el consenso de Beijing, o lo que se llama ahora el espíritu de Shanghái, y que aparecen en la cuestión geopolítica unas nuevas normas de intervención, la multipolaridad, la no injerencia, el diálogo. Estas son tres palabras desconocidas para Occidente. Occidente históricamente agrede, impone y exige. Y lo hace de varias maneras, desde la clásica, la militar, hasta las modernas en las que estamos ahora, que son las guerras híbridas. Olvidémonos de un conflicto bélico clásico.
Ahora las guerras tienen otros componentes. Son las mal llamadas revoluciones de colores, empezando por ahí. Es la desestabilización de gobiernos, desestabilización de sociedades, desestabilización de situaciones. Es la imposición de sanciones económicas para obligar precisamente a que se produzcan este tipo de cosas. Trump ahora ha dado un nuevo giro a esta estrategia, la imposición de aranceles. Por utilizar el lenguaje bélico, ya no solo es el lenguaje, el fuego enemigo, ahora es el fuego amigo. Ahora te están disparando también tus amigos. Estados Unidos te está dando caña con el tema de los aranceles. Esos son las guerras civiles. Olvidémonos de los conflictos bélicos clásicos. Esa es la diferencia que hay entre una estrategia comercial clásica y otra estrategia comercial nueva, que es la que se está desarrollando ahora y que va a arrastrar sí o sí al resto del mundo, incluido al mundo occidental, tal como hoy lo conocemos, por mucho que se resista. No van a tener otro remedio que sumarse a toda esta estrategia de la nueva ruta de la seda, por ejemplo, que hegemoniza China. Hoy ya no es tan fácil hablar de ese tipo de cuestiones, de las cuestiones clásicas. La situación ha cambiado drásticamente. Hay otros factores que ponen de manifiesto que hay que dejar de pensar en Wall Street, hay que dejar de pensar en Nueva York, hay que dejar de pensar en el mundo occidental. Las principales potencias económicas del mundo no están ahí, ni son las empresas occidentales ni estadounidenses. Son las chinas, son las indias, son las indonesias. El mundo real es ese. Si no somos capaces ni siquiera de prescindir de nuestros propios prejuicios, mal vamos, porque haremos mal los análisis de lo que está pasando. Estaremos anclados en situaciones que hasta ahora eran así, pero que ya no lo son. Y esta es la realidad. El G7 es inexistente, es una ficción, es algo que existía hace 40 años pero que ya no es real. El G7 real hoy sería China, por este orden, China, Estados Unidos, India. Habría quien pondría a Alemania, yo pongo a Rusia, pero bueno, pongamos Alemania, Rusia, y después estaría Indonesia, Brasil. Este es el G7. Esta es la realidad socioeconómica del mundo. No podemos seguir pensando en las grandes corporaciones multinacionales, porque hay otras que desconocemos, que son o tan grandes o más grandes que las grandes corporaciones multinacionales que estamos acostumbrados a ver y a tratar, que son de estos países y que nosotros desconocemos por el papel que juegan los medios de información de masas o de comunicación. Decía Marcuse, filósofo alemán que yo recomiendo encarecidamente que se relea, que los medios de comunicación, con su mezcla de verdades, medias verdades y mentiras manifiestas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Lo dijo en el año 75. 40 años después estamos exactamente igual, en la inercia, en la insumisión y en la renuncia a cambiar. Nos pueden decir que los catalanes son una panda de zarrapastrosos que lo que quieren es destrozar el país, y vamos y no lo creemos, nosotros no, pero la inmensa mayoría de la gente. Nos pueden decir que los rusos están constantemente agrediéndonos, el oso ruso, y claro, y ese es el discurso que van a lanzar, que están lanzando, para que se interiorice el discurso de que es necesario incrementar el gasto de defensa hasta el 2%, que es necesario que el ejército español esté en misiones humanitarias no sé dónde. Habría que hablar de las misiones humanitarias del ejército español, por ejemplo, en Líbano. Habría que hablar. Y de cómo, por ejemplo, los soldaditos occidentales, los españoles, los italianos y los franceses son los principales catalizadores de la prostitución en Líbano, en los barrios cristianos libaneses. Joder con la ayuda humanitaria. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones, que parecen nimiedades, pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. El ejército español está en Marjayún, la única localidad cristiana que hay en el sur del Líbano, y eso no es casualidad. Es decir, estas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Y cuando hablamos de si el ejército español tiene que tener una función u otra, o tiene que desarrollar misiones humanitarias, ¿dónde, cómo y de qué manera? ¿Con qué vínculos? Si hay izquierda o no hay izquierda. Ahí estamos en otra historia. Pero bueno, este tipo de cuestiones dan para mucho. Aquí simplemente creo que este tipo de actos lo único que podemos hacer es dar brochazos grandes, y luego nos
nos compete a nosotros ir perfilando esos rechazos grandes. El papel de los medios de comunicación va a ser fundamental en esta nueva estrategia de la OTAN. Fundamental. Es más, ya hay una estrategia para que en los medios de comunicación aparezcan artículos, opiniones, encuestas para fortalecer el papel del ejército español y de la OTAN. Las encuestas que realiza el CIS, ¿alguien se toma la molestia de leer lo que dice el CIS sobre el ejército y sobre la OTAN? ¿A que no? Sí sabemos lo de los partidos, que si el PSOE, que si Podemos, que si no sé qué. Yo de esas cosas paso porque no me interesan. Lo que me interesa es esto. Y lo que dice el CIS, por ejemplo, es que 40 años después o 30 años después, apenas el 50% de la población apoya a la OTAN. Apenas el 50%. Y esto no es sostenible. Hay que hacer una campaña para que esto se vaya incrementando. ¿El ejército español es democrático o no es democrático? Pues ahí eso apenas llega al 30 y tantos %. Sí, hay mucho porcentaje, el 60 y casi el 70, que considera que es muy bien, que está muy bien que el ejército español esté en Afganistán o en Líbano o en no sé qué sitios haciendo razones político-humanitarias. Pues ese tipo de cosas son las que ahora van a empezar a ponerse en funcionamiento para fortalecer la imagen del ejército español, fortalecer la campaña del gobierno de este y del anterior y del que venga para que el 2% se apruebe y se acepte el 2% del presupuesto del dinero para el ejército. Habrá una participación española en la OTAN, este tipo de cosas. Y en eso los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental, porque la gente está bastante alejada por ahora, tanto del ejército español como sobre todo la pertenencia del Estado español a la OTAN. Y eso no solo pasa aquí, pasa en otros países europeos, y eso es uno de los talones de Aquiles que tiene la OTAN. Antes que nada quería hacer una matización, porque antes he hablado muy alegremente y claro, a veces en los foros no se matiza. Cuando he hablado de izquierdas, no me he referido al Partido Socialista. Quiero decir, en este país hay tres derechas: una es la derecha rancia, que es el PP, otra es la derecha camaleónica, que es Ciudadanos, y otra es la derecha moderna, que es el PSOE. Hay poca diferencia entre el PSOE que hay en España y muchas derechas europeas, ¿no? Más allá de esta cuestión, si recapitulamos toda la respuesta, yo creo que va a ser, me las he ido anotando, yo creo que va a ser muy complejo llegar a determinar todas las respuestas. Sí he comentado antes una novela que es 1984. Ya estamos en ese mundo. Bien, generales fascistas, generales demócratas, Manuel, toda la razón del mundo, ¿no? Es sorprendente, en el último libro lo detallo, como militares que participaron del Manifiesto de los 100, militares que participaron del 23F, llegaron a ser generales. Militares que demostraron ser demócratas, terminaron siendo juzgados y expulsados, ¿no? No puedes tener unas fuerzas armadas democráticas si no tienes demócratas dentro, esto es claro. Y no puedes tener una sociedad democrática si tus fuerzas armadas no son democráticas, ¿no? Esto es más que evidente, ¿no? La guerra multicombinada, la privatización de la guerra. A mí este matiz me parece muy importante. Fijaros, algo que puede llegar a pasar, igual que pasó hace no mucho con el tema del servicio militar, cuando vino Aznar y nos dijo, el servicio militar, venga, pues lo voy a quitar, os voy a hacer un súper favor a todos. Joder, por favor, si dentro de poco viene alguien, especialmente de la derecha rancia, y nos dice que vamos a eliminar el ejército, que gastamos mucho y así me quiero convertir en algo pacifista y tal, por favor, no seamos ingenuos, ¿no? Al final el eliminar el servicio militar no supuso nada más que una simple privatización del ejército, y a lo único que ha conducido es que a día de hoy la gran cantidad de los ciudadanos no tengan un verdadero conocimiento de lo que pasa en los ejércitos, con lo cual, bueno, se pueden tener carros de combate almacenados en combustible, se puede tener un submarino en la flota, aviones con graves problemas para volar, y todo ello sumando miles de millones de euros, porque no estamos hablando de armamento barato. Todo esto sería imposible que la ciudadanía no lo supiera si todavía entráramos en los cuarteles. Bien, la privatización de la guerra a mí me preocupa mucho. Ya ha habido empresas que han estado con nosotros, los más conocidos son los Blackwater, que han estado con los ejércitos públicos, entre comillas,
participando en operaciones militares y que además son las empresas que se dedican a las operaciones más arriesgadas, es decir, allá donde no quieres enviar un ejército público envías a una empresa privada porque al final ellos hacen y deshacen y además no están sujetos a ninguna legislación. ¿Quién juzga a una empresa privada? Pensemos en una España sin ejército. Bien, ahora viene un partido y nos dice, bueno, vamos a quitar el ejército en España porque tenéis razones, malo o malísimo. ¿Creéis que el capital, creéis que el poder va a renunciar a la fuerza? Bien, lo que tendremos serán empresas privadas. Empresas privadas con sedes en paraísos fiscales, con sedes en lugares donde no haya tratado de extradición. ¿Y quién va a manejar esas empresas privadas? ¿A qué servicio van a estar? ¿Quiénes van a componer esas empresas privadas? Pues desde luego yo, como empresario de una empresa de seguridad privada, lo que haría sería contratar a refugiados. La privatización de la guerra es sumamente peligrosa y nos debe hacer reflexionar muchísimo el porqué de este enfrentamiento sistemático que tenemos con las Fuerzas Armadas. Y quiero decir, como he comentado antes, las Fuerzas Armadas nos han dado argumentos de sobra para que las detestemos, pero precisamente detestarlas es lo mejor que podemos hacer para el sistema, y esto me parece fundamental. Bien, guerra de baja intensidad, guerra mediática. Bueno, ya hemos comentado los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los ejércitos de este sistema. Cuando se quiere dar un golpe de Estado, ya no se utilizan militares, se utilizan medios de comunicación. España, la posición geográfica de España, punta de lanza del colonialismo en Latinoamérica y en Europa, propaganda de guerra, vemos un poco lo mismo. La posición geográfica de España a nivel militar es importante, ¿no? Es obvio que estamos hablando de un país, especialmente quizá por la climatología, más que por la posición, porque a día de hoy, a nivel militar, concibiendo el material y el nivel de autonomía, por ejemplo, que tienen los aviones, bueno, realmente no es que sea tan imprescindible. Es cierto que a día de hoy España funciona como el portaaviones de la OTAN, pero si mañana tuviera que ser un país del norte de África no sería ningún problema. Quiero decir, igual que han cambiado nuestros ejércitos, igual que han cambiado las lógicas geopolíticas, también ha cambiado la posición o la importancia de España a nivel geopolítico. Quizás ejerce, y esto creo que lo has comentado maravillosamente, ejerce un papel quizá mucho más importante España por su conexión latinoamericana, por su ascendencia sobre Latinoamérica, a lo mejor es exactamente por su posición geográfica. Pensemos en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla eran dos enclaves que, bueno, evidentemente eran básicos hasta hace no mucho, hasta hace unas décadas, para controlar el Mediterráneo, para controlar el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo ya no se controla ni en Ceuta, ni en Melilla, ni entre España, ni en Marruecos. O sea, realmente no es, militarmente hablando, no es importante, ¿no? O no es tan importante, sí que es importante, ¿no? Pero creo que la mayor contribución al final que hace España, más que efectivamente esa posición geopolítica, creo que son sus 46, 47 millones de habitantes claramente subordinados al poder y a sus